Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video voy a realizar un ejercicio del tema de integrales triples. Bien, y este es el ejercicio. Calcular la integral triple del coseno de x más y más z. Entonces, para calcular esta integral, lo primero que debemos de realizar es lo siguiente. Si observamos, de donde se encuentra nuestra función hacia afuera, el primer diferencial que me aparece es el diferencial de x. Entonces, esto lo que significa es que primero voy a integrar con respecto a esta variable, es decir, con respecto a la variable x, por lo cual vamos a considerar las otras dos variables, que es la variable y la variable z, como si fueran constantes. Es decir, voy a calcular la siguiente integral. Esto que tengo aquí entre llaves, que es lo que escribí de este lado, y me voy a enfocar únicamente en esta integral. La integral de 0 a pi del coseno de x más y más z diferencial de x. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta integral? Pues fíjense muy bien, como ya había comentado, yo voy a integrar con respecto a la variable x, y eso significa que estas dos variables, que es y y z, las vamos a considerar como si fueran una constante. Por ejemplo, le voy a llamar a esto la constante a. Entonces esta integral tiene la siguiente forma. La integral del coseno de mi variable más una constante. Y esta integral la vamos a calcular realizando un cambio de variable. Fíjense muy bien cómo. A todo este argumento le vamos a llamar una nueva variable que yo aquí voy a llamar v. Y esto va a ser igual a u más a. Recuerden que a es una constante. Ahora, si me tomo el diferencial en ambos lados de la igualdad, tenemos en el lado izquierdo diferencial de v y en el lado derecho, derivando con respecto a la otra variable que es u, tenemos la derivada de u con respecto de u es igual a 1. Y aquí la derivada de una constante es 0. Entonces aquí nos queda 1 y este lo voy a multiplicar por el diferencial de esta variable que es u. Pero 1 por el diferencial de u pues es igual al diferencial de u. Entonces, de acuerdo a este cambio de variable, esta integral se transforma en lo siguiente. Esto es igual a la integral del coseno y en lugar de u más a, pues esto es v. Y a su vez esto va a multiplicar al diferencial de u, pero como tenemos de este lado, este es igual al diferencial de v. Y esto que nos quedó ya es una integral inmediata, y esta integral es igual al seno de v. Bueno, ahí más mi constante de integración, ya que aquí tengo una integral indefinida. Pero no va a ser necesario escribirlo, ya que acá al final vamos a tener una integral definida. Entonces aquí, regresando a mi variable original, si observan, v es igual a u más a. Entonces esto es igual al seno de u más a. Y este resultado es lo que voy a aplicar para determinar esta integral. Entonces tenemos, de acuerdo a esto, que esta integral pues va a ser igual, primero a lo siguiente, integral de 0 a pi de el coseno de x más mi constante. De acuerdo a lo que tengo de este lado, a esta constante le llamé y más z. Entonces por eso me queda de esa manera. Y ahora, aplicando este resultado, como ya observamos, la integral del coseno de mi variable más una constante es igual al seno de ese mismo argumento. Entonces esto va a ser igual a el seno de x más a. Y esto evaluado desde 0 hasta pi. Bien, pues ya nada más lo que queda es evaluar en los límites. Y vamos a comenzar con el límite superior. Y esto lo que significa es que la variable x la vamos a reemplazar por pi. Entonces tenemos que esto va a ser igual al seno de pi más a, menos esta función evaluada en el límite inferior, que es 0. Entonces en lugar de x voy a escribir 0 y tenemos el seno de 0 más a. Pero 0 más a es igual a. Pero como yo aquí mencioné, a va a ser igual a y más z, entonces lo vuelvo a sustituir en esta expresión. Y esto entonces va a ser igual a el seno
de pi más a, pero a es igual a y más z, entonces escribo y más z, menos el seno de a, pero a es y más z. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí pues es el resultado de esta integral. Y este resultado lo voy a escribir en lugar de esto que tengo aquí. Entonces, esta integral nos queda de la siguiente manera. Bueno amigos, pues ya que tenemos esto, a continuación vamos a realizar la siguiente integral. Y para eso de nuevo vamos a observar nuestra función y de aquí hacia afuera observamos que tenemos el diferencial de y. Y esto significa que ahora vamos a integrar con respecto a esta variable. Y también esto significa que la otra variable que es z la vamos a considerar como si fuera una constante. Y esta integral que tengo aquí entre llaves, lo voy a realizar en este lado. Es decir, vamos a calcular la integral de 0 hasta pi de el seno de pi más y más z menos el seno de y más z. Y esto diferencial de y. Ahora, como aquí tenemos dos funciones que se están restando por propiedades de integrales, pues esto va a ser igual a la integral de cada uno de estos términos. Es decir, esto va a ser igual a la integral de 0 hasta pi de el seno de pi más y más z menos la integral de 0 hasta pi de el seno de y más z, diferencial de y. Bien, pues para calcular cada una de estas integrales debemos de recordar algo como lo que hice de este lado, pero ahora para el seno. Es decir, primero si recordamos la integral del seno de u diferencial de u, pues esto es igual a menos el coseno de u. Pero pasa algo similar a como lo que realizamos acá. Si yo le sumo o le resto al argumento de la función seno una constante, el resultado va a ser exactamente el mismo que teníamos aquí. Nada más que acá, pues con el mismo argumento. ¿Esto qué quiere decir? Que la integral del seno de u más a, diferencial de u, pues va a ser igual a menos el coseno de este mismo argumento. Y este lo pueden verificar de igual manera a como yo calculé esta integral, es decir, realizando un cambio de variable. Y van a observar que efectivamente se llega a este resultado. Entonces, aplicando esto para cada una de estas integrales, tenemos lo siguiente, que para esta primera integral, la constante a va a ser igual a pi más z. Y para esta otra, la constante a pues va a ser igual únicamente a z, ya que recuerden que estamos integrando con respecto a la variable y eso significa que todo lo demás va a ser considerado una constante. Entonces, de acuerdo a esto, si observamos aquí nuestra variable es y, por lo tanto esto va a ser igual a menos el coseno de mi variable más la constante. En este caso pues nos va a quedar igual a menos el coseno de mi variable que es y más la constante que como tenemos aquí es igual a pi más z. Y esto evaluado desde 0 hasta pi. Menos el resultado de esta integral. Y otra vez en este caso tenemos la integral del seno de y más mi constante. Y de acuerdo a esta fórmula, pues esto es igual a menos el coseno de mi variable que es y más la constante, que en este caso es z. Y esto también evaluado de 0 hasta pi. Bien, y este resultado lo voy a escribir en este lado. Entonces, esto es igual a menos el coseno de y más pi más z. Y esto, bueno, ahorita vamos a ver lo de los límites. Y aquí tenemos menos por menos es más el coseno de y más z. Pero aquí se observan, para esta función y para esta otra, los límites son iguales, es decir, ambos van de 0 hasta pi.
Por lo tanto, todo esto yo lo puedo evaluar de 0 hasta pi. Y es lo que voy a realizar a continuación. Bien, entonces voy a continuar de este lado. Primero voy a evaluar en el límite superior toda esta función. Pero recuerden que esto viene de integrar con respecto a la variable y. Por lo tanto, lo que tenemos que sustituir aquí es lo que tenga la variable y esta la voy a sustituir por pi. Entonces, dicho esto, tenemos que esto va a ser igual a menos el coseno de. Aquí en lugar de y voy a escribir pi. Pi más todo lo demás, que es más pi más z. Pero aquí pi más z es igual a 2pi más z. Pues aquí más el coseno y en lugar de y voy a sustituirlo por pi. Y tenemos entonces el coseno de pi más z. Cierro este corchete y después menos toda esta función, pero evaluada en el límite inferior, que es 0. Y esto lo que quiere decir que en el lugar donde me aparezca la variable y, la voy a reemplazar por el número 0. Entonces tenemos menos el coseno de y, que en este caso es 0, más pi más z. Pero aquí podemos simplificar y lo único que nos queda es z más pi o pi más z. Más el coseno, y de nuevo, en lugar de y voy a escribir 0, y vamos a tener coseno de 0 más z, pero esto pues es igual a z. Bien, y aquí voy a quitar los corchetes y a simplificar. Entonces lo que me queda es que esto es igual a menos el coseno de z más 2pi más el coseno de z más pi, que es todo lo que se encontraba dentro de este corchete. Después para este otro lo va a afectar este signo negativo. Y tenemos menos por menos es más. El coseno de z más pi. Y aquí menos por más es menos. El coseno de z. Voy a continuar simplificando, pero el resultado lo voy a escribir en este lado. Entonces tenemos aquí menos el coseno de z más 2pi. Y después, este término y este otro son iguales. Por lo tanto, tenemos aquí más 2 veces el coseno de z más pi. Y por último, menos el coseno de z. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral. Y esto entonces lo voy a escribir dentro de estas llaves. Y por lo tanto ya lo que queda es determinar esta última integral. Bien, y si observamos aquí nos han quedado 3 términos que tenemos que integrar. Pero cada uno de estos se parecen a lo que tenemos de este lado, el coseno de mi variable más una constante. Y como tenemos aquí, pues esto va a ser igual al seno de este mismo argumento. Y directamente pues voy a ir calculando cada una de las integrales. Y tenemos para este primer término, primero el signo negativo, menos, y la integral del coseno de z más 2pi, de acuerdo a esta expresión, pues es igual al seno del mismo argumento. Entonces vamos a tener aquí menos el seno de z más 2pi. Después tenemos más 2 veces, y aquí nos va a quedar la integral del coseno de z más pi. Pero esta también tiene esta forma, por lo tanto, la integral del coseno de z más pi pues va a ser igual al seno de ese mismo argumento. Es decir, aquí nos va a quedar 2 veces el seno de z más pi. Después menos la integral del coseno de z. Y entonces aquí si hacemos la constante igual a 0 nos queda coseno de u, pues es igual al seno de u. Por lo tanto, esta integral, o más bien el resultado de la integral del coseno de z, pues va a ser igual al seno de z.
Y este es el resultado de esta integral. Pero esto lo debemos de evaluar de 0 hasta pi. Y evaluando primero en el límite superior, tenemos que en el lugar donde aparezca z, lo vamos a reemplazar por pi. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos el seno, y aquí en lugar de z escribo pi, y aquí más 2pi. Pero pi más 2pi es igual a 3pi. Más 2 veces el seno, y aquí en lugar de z otra vez escribo pi, y nos va a quedar pi más pi, pues va a ser igual a 2pi. Menos el seno, y en lugar de z pues escribo pi. Ahora, toda esta misma función, pero evaluada en el límite inferior. Entonces tenemos menos mi función, y aquí en lugar de z voy a escribir 0. Entonces aquí tenemos para este primer término, bueno, primero abro el corchete, tenemos menos el seno, y en lugar de z pues es 0, y aquí me queda 0 más 2pi, pues es igual a 2pi. Después más 2 veces el seno de z más pi, pero aquí z pues va a ser igual a 0, y 0 más pi pues es igual a pi. Menos el seno, y en lugar de z escribo 0. Y cerramos el corchete. Y ya lo único que queda es realizar aquí las operaciones, pero recordemos lo siguiente. Pi está escrito, o más bien todo esto que es el argumento o el ángulo de aquí de la función trigonométrica seno, está dado en radianes. Entonces aquí ustedes pueden realizar la conversión a grados o trabajar directamente de esta manera, nada más que hay que tener mucho cuidado. Pero además debemos de recordar lo siguiente, que el seno de 0 es igual a 0, y el seno de múltiplos enteros de pi también es igual a 0. Es decir, para n igual a más menos 1, más menos 2 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener aquí que el seno de 3pi pues va a ser igual a 0. También el seno de 2pi va a ser igual a 0. Seno de pi igual a 0. Y de la misma manera para estos tres términos que tenemos aquí. O esto lo pueden corroborar escribiendo el seno de 3pi, seno de 2pi, seno de pi, seno de 0 en su calculadora. Pero recuerden tenerla en radianes. Y van a observar que les da este resultado, que todos estos son igual a 0. Y si observan, pues todo nos dio igual a 0. Eso quiere decir que todo este corchete es igual a 0 y también este otro. Y 0 menos 0 pues es igual a 0. Y por lo tanto el resultado de esta integral triple es 0. Bien, virtualeros, y con esto finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual ya saben que si ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bien, ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Bien, virtualeros, entonces ustedes intenten resolver este ejercicio y escríbanos en los comentarios un corazón de color negro si creen que esto es la respuesta o un corazón de color azul si creen que esto es la respuesta. Entonces intenten resolverlo y este ejercicio yo lo voy a resolver en el siguiente video de este tema para que así comparen sus resultados. Bien, amigos, y ahora sí me despido. Como ya saben, yo soy Humberto, esto es Virtual Universitario y nos vemos en el siguiente video.